Buenas tardes, iglesia, le bendecimos. Buenas tardes, pastora Vanessa Oscate, que aquí temblando yo porque estoy al lado de esta gran periodista y uno, bueno, tiene que cuidar. Y producción aquí también está temblando. Vane, Dios te bendiga. Todo bien, qué bueno, qué bueno. Vane dijo que si la cámara salía torcida, que ella se salía, porque pues Está perfecto todo. gloria a Dios, le damos gracias al Señor por esta tarde, hermanos, gracias amigos, gracias al Señor por una oportunidad más para ministrar su palabra, para que nuestros corazones sean enriquecidos con lo que Él quiere traer para nosotros. En este mes de manera especial, nuestra serie Yo igual alabanza. Y yo sé que la pastora Vane ya de parte de Dios tiene una palabra lista para ministrarnos. Así que tal si comenzamos orando. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos, te glorificamos, te bendecimos, te damos las gracias, Señor, por tu bondad, por tu infinito amor en haberte revelado a nosotros y seguir hoy ministrando una palabra de edificación para nuestra vida. Te pedimos que, Señor, que seas tú tomando el control, que sea tú tu amor hablando a nuestros corazones, que seas tú direccionándonos, Señor, en la palabra para que nosotros podamos vivir conforme a tu propósito. Te pedimos que seas bendiciendo a cada una de las personas que se conectan a esta hora para recibir la palabra, los que van a ver este video más adelante, que seas tú ministrándole a cada uno. Gracias por tu palabra que está viva y nos edifica de manera íntima, de manera personal, Señor, y de manera perfecta. Te damos toda la gloria, toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Está lista, pastora Vane? Lista, lista. Bueno, vamos a dejarlos solos acá con la pastora Vanessa Oscategui. Gracias, pastora. Bueno, Dios le bendiga a todos los que están conectados en este momento y bueno, los que van a ver posteriormente este video, este mensaje. Pido al Señor que sea la palabra correcta que necesitas escuchar, que ministre tu vida, que sea el Espíritu Santo de Dios haciendo la obra en tu corazón, en tu mente, en tu espíritu. Que sea la palabra del Señor, como dice, haciendo el efecto y cumpliendo el propósito para el cual es enviada. Estamos en una serie, Yo Alabanza, y a propósito de este título, también le coloqué un título a este mensaje que quiero compartir esta noche, un mensaje que ha ministrado mucho mi vida, que en algún momento pensé compartirlo y hoy Dios me ha dado la oportunidad. Vasos de honra. Somos ministros para la honra, para la gloria de nuestro Señor. Somos vasos de honra. Así le coloqué a este tema y vamos a buscar en nuestras Biblias en 2 de Corintios capítulo 1 verso 12, un texto que me impactó muchísimo, una situación que estaba pasando el apóstol Pablo, me identifiqué muchísimo y bueno, les voy a contar por qué. Vamos a leerlo, 2 de Corintios capítulo 1 verso 12, dice: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Por eso le coloqué este título, Vasos de Honra. Cuando el apóstol Pablo comienza a escribir la segunda carta a los Corintios, estaba surgiendo una situación. Al parecer, había queja por parte de algunos de los hermanos de Corintios porque estaban como que asomando o mostrando o insinuando que Pablo no les estaba siendo honesto, no estaba siendo abierto respecto a una promesa o a una información que les había dado. Pablo les había dicho que los iba a volver a visitar, pero resulta ser que en 2 ocasiones él cancela el viaje. Ellos cuestionan que el apóstol Pablo haya cancelado ese viaje. ¿Será que lo está haciendo para cuidar su reputación? ¿Será que lo está haciendo con la intención de alguna manera no solo guardar su reputación, sino también porque quería mantener un estatus delante de ellos? Pues déjeme decirle que no. Realmente fue una situación incómoda, realmente fue una situación que al apóstol Pablo pudo haberlo hasta enojado, pudo haberlo entristecido, pudo haberlo inquietado, por el hecho de que los hermanos estuvieran pensando mal de él. ¿A qué me refiero con esto? Resulta ser que el apóstol Pablo comienza a decirles, no se trata de esto, he sido transparente con ustedes.
y en el capítulo, aquí mismo en el capítulo 1, el verso 23 y 24, él les dice, comienza a explicarles que él canceló estas visitas no para ganar ventaja a sí mismo, ni para mantener su reputación, ni para mantener su imagen delante de ellos, sino porque no quería avergonzar ni reprender nuevamente a ninguno. Entonces, ¿qué estaba sucediendo aquí? Los hermanos de Corintios, así como las otras cartas que tuvo que haber escrito y enviado el apóstol Pablo, él les hacía exhortaciones, les enseñaba, les corregía, les instruía. Dios le dio una sabiduría y un amor, una tolerancia al apóstol Pablo para hacerlo con total autoridad, pero al mismo tiempo con amor, con honestidad, con transparencia y sencillamente con ese poder que el Señor le había otorgado a través de su Espíritu Santo para poder ministrar su palabra. No quería avergonzar o reprender a los corintios de nuevo, por tanto retrasó su viaje. Ellos no comprendían eso, comenzaron a sacar conclusiones y a cuestionar la vida del apóstol Pablo, porque lamentablemente es más fácil caer en esta situación, cuestionar, sacar conclusiones a priori, deducir, y lo peor de todo, que por supuesto incluso es una palabra que utilizamos mucho en el argot periodístico, suponer. Suponer, incluso hasta los mismos psicólogos recomiendan que no supongamos porque cometemos errores, comenzamos a sacar conclusiones, a pensar cosas que no son de esa persona. Y nos hace incluso crearnos una película, una novela, un drama, que lo que hace es alejarnos más y más de la verdad. El apóstol Pablo retrasó su visita a Corintio con la esperanza de que cuando fuera pudiera traer gozo en vez de recriminación y reprensión. El apóstol Pablo tenía un noble corazón definitivamente, tenía un corazón realmente firme delante del Señor, luego de haber tenido ese encuentro con el Señor, de haber perseguido, de haber humillado, de haber insultado, de haber vejado, de haber maltratado a los hijos de Dios, cuando él empezó a perseguirlos, cuando él empezó a hacerle guerra al cristianismo. Después de haber tenido ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo, fue un cambio radical. Un cambio que realmente demostró la transformación que Cristo puede hacer en una persona. Como una persona, un vaso vil, un vaso que fue utilizado para cosas deshonrosas, ahora se había convertido en un vaso de honra, para la honra del Señor, para su gloria, para extender su reino, para llevar salvación, esperanza, consuelo, incluso a los mismos que él había atormentado, había golpeado, había perseguido. Y no se crean, al principio al apóstol Pablo le costó entrar en estos lugares donde se reunían los cristianos porque la gente le tenía miedo. No, ¿cómo va a ser posible si este la semana pasada me sacó por los pelos de mi casa? La semana pasada me insultó, nos arrastró por la calle y ahora resulta ser que viene a predicarnos y a hablarnos de Cristo. Muchos dudaron, obviamente, pero el Espíritu Santo comenzó a dar testimonio de la transformación del apóstol Pablo, como así ha sucedido contigo y conmigo. Ese cambio radical solamente lo puede hacer alguien, el Ser Supremo, el que realmente cambia las vidas, el que transforma los corazones, el que nos da una nueva oportunidad, el que te ha dado a ti una nueva oportunidad de vida, un nuevo comienzo, incluso cuando fallamos, cuando cometemos errores, cuando incluso lamentablemente por nuestras malas decisiones retrocedemos, el Señor está allí para darnos una nueva oportunidad. Así lo hizo con el apóstol Pablo. Ahora yo te pregunto, tratando de reflejar y tratando de adaptar esta situación al tiempo real, a tu caso, a mi caso, tengo dos preguntas acá. ¿Realmente somos en este momento vasos de honra? Vasos que pasaron de la deshonra, vasos que pasaron de usarse para cosas viles, para convertirnos ahora y para ser instrumentos de bendición, para ser usados, para transmitir bendición, para aportar bendición, para aportar la presencia del Señor donde quiera que estemos. ¿Cómo está nuestra integridad? ¿Cómo está
nuestra reputación, por cierto? ¿Por qué hago estas preguntas? Esto es una pregunta para hacer una introspección, una autoevaluación. Lo pregunto porque el apóstol Pablo ya tenía una trayectoria desde que había tenido aquel encuentro con nuestro Señor. Desde ese mismo momento comenzó a dar frutos de ese verdadero arrepentimiento y de ese cambio que Cristo hizo en su corazón. Comenzó a llevar una vida íntegra. Ciertamente era un hombre que necesitaba corregir muchas cosas, seguramente muchas cosas de su carácter, de su temperamento. Pero la palabra del Señor aquí en el Nuevo Testamento, luego de ese encuentro, nos muestra un Pablo totalmente distinto al que perseguía, al que insultaba, al que vejaba y al que humillaba. Realmente hubo un cambio radical, trascendental. Un cambio que marcó un antes y un después en la vida del apóstol Pablo. Otra pregunta que quiero hacer. ¿Realmente la gente puede confiar en nosotros como instrumentos de bendición de Dios? A Pablo lo cuestionaron al principio y le tenían miedo. No creían que realmente, pensaban que más bien pudiera haber sido un plan haciéndose pasar por un cristiano para poder entrar en las sinagogas o en los lugares donde los cristianos se reunían y así fácilmente poderlos sacar y golpearlos y seguirlos persiguiendo. La gente pensaba, los cristianos pensaban que podía haber sido un plan y que podía haber sido una falsa conversión. Pero el Espíritu Santo se encargó de darle poder a cada palabra que el apóstol Pablo comenzó a predicar. Y la palabra que iba ungida con el poder del Espíritu Santo era la que convencía. Ese era el testimonio del apóstol Pablo. El Espíritu Santo estaba respaldando cada una de sus palabras. Este texto, Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo. Por tanto, o mejor dicho, tanto a nosotros como a ustedes, les decía el apóstol Pablo, Él nos ungió. Esto está en el versículo 21 y verso 22. Él les hace la aclaratoria. ¿Por qué dudan de mí? ¿Por qué están dudando? ¿Por qué están cuestionando mis palabras? Dios es el que mantiene firmes, es el que nos mantiene firmes en Cristo. Tanto a nosotros como a ustedes, nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Él les ratifica nuevamente, no duden de mí. El Señor te selló a ti y me selló a mí con el poder de su espíritu, como que le pertenecemos, somos de su propiedad. Esa es la garantía que tenemos en nuestros corazones acerca de sus promesas, de esa palabra que Él nos dio a un día y que esperamos que se cumplan. El Señor la ha cumplido. Estoy segura que si nos ponemos a recordar cosas que el Señor nos haya prometido, muchas de ellas ya las hemos recibido. Porque Dios es bueno, Dios es justo, Dios cumple su palabra. Si Pablo, que prácticamente después de su conversión tuvo una conducta intachable y fue cuestionado, imagínense, fue humillado, fue puesto en duda su integridad, fue puesta en duda su testimonio, su reputación, ¿qué quedará para nosotros simples mortales? hago esta pregunta también porque todo lo que dejó, todo lo que quedó plasmado, mejor dicho, en la palabra del Señor acerca del comportamiento y de cada palabra y de cada prédica y de cada exhortación que el apóstol Pablo le hizo a cada una de las iglesias, a cada uno de los hermanos, se ve una conducta intachable, se ve una conducta transparente, íntegra. Por eso el apóstol Pablo le dice, ¿por qué me van a cuestionar? ¿Por qué van a dudar de mí? ¿Acaso no han conocido mi trayectoria? Pregunto, ¿la gente conoce tu trayectoria? ¿Desde hace cuánto tiempo te conocen? ¿Desde hace cuánto tiempo pudieron darse cuenta que hubo un cambio en ti, que hubo un antes y un después? Desde ese día, esta persona no fue igual. Desde ese día, alguien podría decirlo, desde ese día esa persona cambió totalmente para mejor. Lleva ahora una mejor vida, habla mejor que antes, se viste mejor que antes, reacciona mejor que antes. Antes era una persona, como dicen por allí, energúmena, altanera, orgullosa, pero ahora miren cómo actúa, es humilde, es sencilla, es dócil,
¿Podrá alguien decir eso de nosotros en la actualidad? Aquí hay dos puntos de vista que quiero resaltar, trayendo a colación este texto que toqué al principio, porque para el apóstol Pablo a lo mejor no pudo haber sido fácil, pero veo que él también no le dio tanta importancia al hecho de que la gente dudara de él. ¿Sabes? Porque va a suceder. En primer lugar, quieras o no, la gente te va a cuestionar y va a dudar de ti. Aun cuando estés haciendo lo correcto, aun cuando te estés manejando con integridad, aun cuando estés predicando la palabra con total autoridad e inspiración y poder y respaldo del Espíritu Santo, hay gente que va a dudar de ti, hay gente que te va a cuestionar. Pablo fue franco, el apóstol fue franco, a veces fue duro incluso, habló con dureza, les reprendía. Por eso es que él estaba retrasando esa visita nuevamente porque ya no quería reprenderlos, quería tratarlos más bien con amor y que cuando esa visita pudiera realizarla, se concretara, pudieran celebrar, pudieran ver los frutos del buen trabajo, del crecimiento de la iglesia, pudieran ver y celebrar juntos cómo el reino se estaba extendiendo, se estaba expandiendo, cómo los hermanos estaban todos involucrados trabajando en la obra del Señor y sobre todo haciéndolo con amor. Déjame decirte que hay círculos donde sencillamente no te van a aceptar y que posiblemente tú puedes estar intentando entrar, forzar entrar. Quieres estar allí entre ellos, pero déjame decirte que no te van a dejar entrar. ¿Sabes por qué? Porque lo que tú portas es distinto a lo que ellos portan. Tú trabajas para un reino y ellos también trabajan para un reino. Entonces no te sientas mal cuando te rechacen, no te sientas mal cuando te cuestionen, no te sientas mal incluso cuando tú hagas cosas en favor de ellos y te paguen mal, no te sientas mal. ¿Sabes? El apóstol Pablo vivió esto en carne propia y esto quedó establecido, escrito en la palabra para que tú y yo cobráramos ánimo, para que tú y yo nos fortaleciéramos y pudiéramos continuar. Tú tienes el Espíritu Santo del Señor dentro de ti y no puedes forzar caerles bien a todo el mundo, no puedes forzarlo. Por más que quieras, no lo vas a lograr. Es más, el mismo Jesucristo no le cayó bien a los fariseos, fue cuestionado, fue despreciado y cada palabra que salía por la boca de nuestro Señor Jesucristo les causaba enojo, ira, querían golpearlo, querían sacarlo, querían arrastrarlo de donde él estaba, querían ponerle mano encima. ¿Y qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Él siguió enfocado en el propósito, en la misión que él tenía, que era venir a salvar a la humanidad, incluso a esos quienes les estaban rechazando, quienes les estaban cuestionando, quienes les estaban criticando y quienes querían a toda costa matarlo, quitarle su vida. Aún en el pueblo de Dios, déjame decirte, lamentablemente esta situación puede ocurrir. Habrá personas que no van a entender tu llamado, habrá personas que no van a entender ni van a soportar el nivel de unción, no lo van a soportar, ¿sabes? Pero no puedes dejar de ser tú. No puedes dejar a un lado tu llamado. No puedes dejar a un lado o detener la obra que te fue encomendada. Estás llamado a agradar única y exclusivamente a nuestro Señor. Y esta mañana, por cierto, el Señor también permitió que me cruzara con una publicación que hablaba, el mismo apóstol Pablo hacía referencia acerca de ¿qué deberíamos hacer para agradar a nuestros hermanos? Y cómo algunas personas podrían aprovecharse de ese texto para decir, tú tienes que agradarme a mí, tú tienes que velar porque yo esté bien. Eso podría convertirse en un capricho y debemos tener cuidado, porque el apóstol Pablo se refería a que si yo tengo que velar por tu bienestar, es porque tú estés cerca del Señor. Es porque tú estés creciendo, es porque es de alguna manera velar por tu crecimiento espiritual. A eso se refiere el apóstol Pablo. No a complacer caprichos y a querer satisfacer simplemente un deseo o una necesidad que tenga
alguien incluso del mismo pueblo. Entonces hay una delgada línea, ciertamente. Pero déjame decirte que aun cuando pasemos por esta situación y aun cuando tú puedas pasar por esta situación, yo toco este tema porque es una palabra que ministró a mi vida. He pasado por procesos parecidos y me identifiqué muchísimo. Dios ministró mucho mi palabra a través de este texto y he pasado por situaciones así, donde intentando ayudar, donde intentando dar, donde intentando amar, hemos sido cuestionados, hemos sido rechazados, hemos sido abandonados. Pero déjame decirte que aun cuando eso suceda, hay otras personas que están esperando por ti. Hay otras personas que necesitan que les des lo que ya Cristo depositó en ti. Eso que alguna persona pudo haber rechazado, hay otras personas que desesperadamente y a gritos lo necesitan. Están esperando por ti, por lo que tienes. Y déjame decirte que por causa de que no te detienes, sino que continúas y avanzas y que puedes sentir dolor, te puede doler, te puede causar tristeza, te puede causar angustia, pero como no te detienes por causa de seguir haciendo lo que Dios te encomendó, esa palabra va a servir, va a ayudar, va a ministrar, va a restaurar, va a levantar a otros más que siguen esperando por ti. Van a ser bendecidos, van a ser levantados, van a ser ministrados. Por esa razón no te puedes detener. En medio del dolor, en medio de la fractura que puedas sentir, el Señor está allí. El mismo Señor Jesucristo pasó por esta situación. Les estaba dando lo mejor de su vida mientras estuvo aquí en la tierra a ese círculo cercano, sus discípulos. Les amó, les perdonó, les consoló, los regañó, los exhortó, pero estuvo allí en ese tiempo que pudo ministrarles, en ese tiempo que pudo prepararlos, en ese tiempo que pudo enseñarles con su propia vida lo que es la humildad, lo que es ceder, lo que es humillarse. Les estaba formando el carácter. Y sabes, si tú piensas que te has humillado o que te han humillado, si tú piensas que has perdido por haber cedido, por haberte quedado callado, por haber soportado y haber tolerado, déjame decirte que te voy a dar la palabra que el Señor me dio a mí. Cada vez que te humillas y que eres humilde delante de los hombres, eres grande delante del Señor. Así que no te detengas. Mantén tu mirada puesta en quien realmente vale, lo vale todo. No te puedes detener, no puedes callarte, no puedes permitir que esta situación venga a atemorizarte, a detenerte. Un crecimiento causó que muchas personas fueran edificadas, fueran restauradas, fueran consoladas. Jesús dijo a los discípulos: en el lugar donde no los reciban, sacudan sus pies y sigan. Si te toca hacer eso, pues vas a tener que hacerlo con dolor, con autoridad, a lo mejor con cierta tristeza, pero también es parte del ministerio, también es parte de lo que Dios ha encomendado. Hay un punto donde te toca dar, donde te toca ministrar, donde te toca entregar lo que Dios te ha encomendado que entregues. Pero cuando ya hay una barrera, cuando ya no lo quieren recibir, te toca sacudir los pies. Suena duro, suena un poco hasta radical, pero el mismo Señor Jesucristo se lo dijo a sus discípulos: sacudan el polvo, sacudan sus pies y sigan. Segundo punto importantísimo que quiero tratar: deja de pensar que te han rechazado a ti. Deja de pensarlo, ¿sabes? Porque no te están rechazando a ti, están rechazando al que te envió. Así que no te lo tomes personal. Si hay alguien que te rechaza, si hay alguien que te cuestiona, si hay alguien que duda de ti, de tu integridad, por favor no pierdas tu tiempo. No te están rechazando a ti, no te lo tomes personal.
Recuerda que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes, principados de maldad. Y solo contra ellos, con el poder del Espíritu Santo, con el poder de la sangre de Cristo, es que podemos combatir y debemos combatir. Quien tiene la presencia de Dios, reconoce y recibe al que porta la presencia del Señor. Así que no te pongas triste si no te reciben. También la palabra dice que quien no recibe la palabra del Señor, quien no recibe el Espíritu Santo del Señor y se junta con otra persona, como dice la palabra, Salmos 42:7, un abismo llama a otro abismo. Suena duro también, pero como lo dije, quien tiene la presencia del Señor reconoce al que porta la presencia del Señor. Así que, hermano, no es tu batalla, no es mi batalla, es la batalla del Señor. Te toca esperar, te toca ceder, te toca guardar silencio en muchas ocasiones, te toca soportar. Y de eso puedo hablar con base, puedo hablar con propiedad, por esa razón puedo ministrar esta palabra porque ya ministró mi vida. Enfócate en el propósito, enfócate en el mandato, enfócate en extender el reino del Señor. No hay tiempo que perder, no hay tiempo que perder. La palabra dice que los días son malos, que necesitamos aprovechar el tiempo al máximo, predicar a tiempo y fuera de tiempo. Aun cuando pensamos que no es el momento, ese es el momento más indicado para predicar la palabra del Señor. El enemigo quiere debilitarte por las emociones. Ya he hablado en varias oportunidades acerca de esto. Necesitamos blindar nuestras emociones. Y como una palabra que ministró nuestro pastor este domingo, que realmente fortaleció mi espíritu, necesitamos blindar nuestros corazones con el amor del Señor. Solamente con eso, con el amor del Señor. Blinda tu corazón con el amor, con la presencia del Señor. Hermanos, el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Esa es una promesa del Señor. No estamos en victoria porque no tenemos aflicciones, no vamos a decir eso. Estamos en victoria porque mantenemos la fe en medio de las aflicciones. Esa es la promesa que tenemos. Y algo muy importante que más adelante el apóstol Pablo les volvió a decir a los de Corintios. 2 de Corintios 6:11, miren cómo les dice. Nuestra boca, oh Corintios, os ha hablado con toda franqueza. Nuestro corazón se ha abierto de par en par. Quien tiene la presencia del Señor va a reconocer que estás hablando con el corazón, porque lo abrimos de par en par. Dios no va a mirar tus logros, ni tu poder, ni tu riqueza. Esa es una palabra que me dio el Señor y hoy la comparto contigo. Dios lo único que va a mirar es tu corazón. Así que hagas lo que hagas, hazlo con el corazón, con el propósito de Dios, con su unción, con el poder de su Espíritu Santo para cumplir el mandato que Él te encomendó. Dios me los bendiga, hermanos, que esta palabra, pastor, adelante, sea de bendición, sea de edificación a nuestras vidas, así como lo ha sido conmigo. Amén. Bueno, Vane, lo primero que tengo que decir es que me sorprendiste con el tema. O sea, cómo en medio de lo que representamos para Dios, o lo que debemos representar, ser alabanza para el Señor en medio de la aflicción, en medio de los problemas que a veces nos agobian, sobre todo cuando estamos en el ministerio. Cuando le servimos a otras personas, solemos ser blancos de este tipo de cosas. Y qué hermoso es una palabra que nos dice, en medio de todas esas circunstancias, tú vas a hacer alabanza para el Señor si tú te mantienes como Él se mantuvo. Amén. A veces provoca defenderse con las propias manos, a veces como cualquier ser humano, los corazones sufren heridas, ¿verdad? Pero el Señor, cuando tú piensas en el Señor y tú dices, el Señor pasó por todas esas cosas. El Señor tuvo a los fariseos, a toda esa gente legalista, a toda esa gente religiosa que lo señaló y que no le pudo ver. Y Él era el Salvador, era el Rey. Y los miró con amor y les sirvió, los miró con misericordia. Y es imposible no recordar ese momento en el que Judas le traiciona a uno de los 12, de los más cercanos, de los que convivían con Él. Tanto así que Él dice, el que mete conmigo la mano en el plato, o sea, esa cercanía con Jesús se manifiesta y era parte de su círculo íntimo.
el Señor Jesús le amó siempre y hasta el último momento, pues Él esperó que sucediera lo que Él sabía como Dios lo que iba a suceder. Sin embargo, Judas tenía la decisión. Es hermoso poder recibir la fortaleza del Señor en una palabra como esta, porque a veces tal vez no somos ministros, tal vez no es el caso de algunos de los que nos puedan estar viendo, pero en el lugar de trabajo reciben el maltrato por ser cristianos a veces, por causa, y la Biblia dice, bienaventurado cuando te vituperen y te persigan por causa del Señor, por causa del reino. Y a veces no lo vemos y nos sentimos achicopalados y resulta que la grandeza de Dios se manifiesta en nosotros, porque si lo hacen por causa del reino, lo estás haciendo bien. Y somos bienaventurados. Esa es la parte que no se nos debe olvidar. Bueno, cuando aquellos dos estuvieron presos, aquellos discípulos estuvieron presos por causa del Señor y el Señor los saca de manera maravillosa, dice que salieron gozándose, se alegraron porque estuvieron presos por causa del Evangelio, por causa de Cristo. Imagínate, esa gente se estaba gozando y nosotros a veces nos miran feo. Eso es tener carácter. Es tener carácter y revelación. Revelación. Entonces, cuando el Señor nos dice... cuando la palabra de Dios nos dice que Él nos creó para la alabanza de su gloria, a veces pensamos que es en otros escenarios. Pero tú nos acabas de ministrar de una manera muy especial y espectacular un escenario en el cual debemos representar alabanza para el Señor. Cuando somos humildes, la palabra de Dios dice que Él resiste a los soberbios y exalta a los humildes. Pero qué difícil de repente es a veces estar en esa situación, pero cuando viene palabra como esta, que nos fortalece y que nos dice, el Señor te está viendo, si a Él le agradas, no importa lo que las personas equivocadas, ¿qué espera? Que un mundo con una mente finita no se equivoque. La palabra de Dios lo dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y si algo bueno hacemos, es por causa de tener una relación realmente íntima y genuina con el Señor. Vane, ¿y qué hacer si estamos de esa otra parte? Si un mensaje como esto viene a ser reflexivo para nuestra vida, como tú decías, que esto lo tenemos que ver de una manera en retrospectiva, de repente de mirar hacia adentro y decir, una introspección, decir, ¿qué pasa? ¿Qué pasa conmigo? De repente nos vemos reflejados en un momento como ese. ¿Cuál es tu recomendación? Sí, bueno, realmente necesitamos estar en la presencia del Señor, porque el tema de las emociones, el tema de nuestros sentimientos pueden jugarnos una mala pasada. Y algo que nos deja como ejemplo el apóstol Pablo es que él no actuó de manera colérica, no se dijo, están dudando de mí, no, él no se puso en esa situación. Yo soy el apóstol. Sí, sino que con esa humildad, con esa paciencia, les decía, les estoy hablando con mi corazón de par en par. Ustedes conocen, él estaba confiado en quién era, no se iba a poner a demostrarles a cada uno, yo soy así, o a tratar de demostrarlo. No, porque déjame decirte otra palabra que administró el Señor. Si no creen en tus acciones, no van a creer en tus palabras. Mucho menos. Entonces, quedarnos en la presencia del Señor es la única manera de poder continuar, de poder seguir amando. Y es lo que necesitamos hacer, es lo que nos dejó como ejemplo nuestro Señor. Y como te decía, si estás del otro lado, si hoy de repente escuchando esta palabra, vamos a hablar de mí, yo, la pastora Jessica, me doy cuenta de que he estado criticando o he estado hablando como no se debe, o juzgando de repente la posición de un siervo, de un ministro de Dios o una persona cristiana, de un hermano mío. ¿Qué hago al encontrarme con ese pecado, pues? A lo mejor todos en algún momento pudimos haber caído en esa situación, o hasta incluso llevándolo afuera, el mismo Señor Jesucristo nos dice en su palabra que hasta incluso no debemos cuestionar a nuestros jefes, aun cuando actúen mal. Entonces, necesitamos, ¿qué palabra podría utilizar? Enmendar. ¿Por qué? Porque recordemos que la autoridad puesta por el Señor, autoridad en todos los sentidos, incluso la Biblia, por eso hago la referencia al tema de los jefes, porque están puestos allí incluso por el Señor. Necesitamos respetar, necesitamos enmendar. Si dijimos algo, los corintios tuvieron la oportunidad de verse con el apóstol Pablo y pudieron darse cuenta que lo que él estaba diciendo era verdad.
ese momento va a llegar. Entonces, no esperemos a que una situación difícil, a que una situación de crisis, de adversidad, nos haga tener que enmendar de manera obligatoria nuestro error. El Señor da oportunidad y no somos quien para juzgar, recordemos. Todos cometemos errores, todos cometemos fallas. Como les dije, ellos estaban cuestionando la debilidad del apóstol Pablo, de que no les estaba cumpliendo la promesa que les hizo, pero él lo estaba haciendo con una razón. Entonces, muchas de las personas que Dios ha puesto allí como autoridad, lo que hacen es orar por nosotros, velar por nosotros, quieren lo mejor, como un padre sobre su hijo, quiere protegerlo de tanto peligro. Pero bueno, cada quien toma una decisión. Entonces, hay que enmendar a tiempo, antes de que llegue una situación difícil y nos haga decir, me equivoqué. Y a veces es duro, porque pedir perdón para muchas personas es dificilísimo, es que no les sale de la boca, es terrible, y sobre todo cuando crees que tienes la razón. Pero la palabra nos dice, Vane, y lo digo yo, algo que he comprobado en mi propia vida, si tú te sientes ofendido, si alguien te ofendió, la palabra dice que vayas tú y pidas perdón. Y eso es terrible. Yo prefiero no sentirme ofendida, entonces, porque entonces hay que ir, tengo que ir yo y pedir perdón. Eso lo dice la palabra. Entonces, yo creo que la experiencia que nos ha traído a ser ministros de Dios, no, el Señor nos ha pasado por muchos procesos, nos enseña que es mejor ir rapidito a la presencia de Dios y decirle, Señor, Así aquí es. estoy, Señor, muéstrame. Así Yo he es. aprendido a orar pidiéndole al Señor que me muestre la otra parte, la parte que nunca puedo ver. Nosotros somos rápidos y fáciles para ver nuestra parte, pero, o sea, de que cómo me hicieron, que me dolió, pero para ponerte en los zapatos del otro y decir Así qué es. fue lo que vio, Así es. por qué se siente así. Entonces, yo creo que ir al Señor a poner todas las cosas, a veces somos capaces de hablar de situaciones, pero no orar por situaciones. A veces juzgamos situaciones por las que no hemos orado. Muchas personas critican, voy a criticar a Vanessa Oscategui. Vanessa, ¿por qué no llega? Pero nunca oro, porque oro a Dios para que ayude a Vanessa a que llegue. Y no sé cuáles son de repente todas las cosas que Vanessa tiene que enfrentar para llegar. Entonces, no me pongo en tus zapatos, no soy capaz de dolerme contigo, pero me siento afectado. Entonces, eso yo pienso que wow, que traer este tema hoy acá para hablar de alabanza y que nos hayas traído aquella vuelta que nos has dado y nos has mostrado que para vivir para la gloria de Dios, para ser gente que alabe al Señor con su vida, tenemos que ser humildes. Amén. Y tenemos que fortalecernos, como tú dices, en su amor. Amén. Este Así camino no es fácil. es la única manera. Este camino no es fácil. Pero ¿cómo salimos, Vanessa, de esos momentos de ser señalado, de ser juzgado y de haber derramado muchas lágrimas? Fortalecidos, Wow. creo yo. Maduros. Mire, salimos con Listos para la con próxima. más autoridad y, ¿sabes? Sales más fortalecido para poder ayudar a otras personas que estén pasando por esas situaciones, incluso aún peores, pero vas a salir con total autoridad para ministrarle, para restaurarle, para levantarle. Gente que ni siquiera piensas te va a tocar ministrarles por causa de ese dolor que tú pasaste, de ese proceso. Y vas a ver que todo fue wow, todo se ha convertido en bendición, Amén. se convierte en bendición. ¿Entiendes por qué pasaste? Así es. Para que Dios te acerca al Así es. corazón de los demás. Bueno, de verdad que este es un tema para como muchos otros, para ministrar, que toca de verdad, y que yo creo que todos hemos pasado, cualquier hermano, solamente por causa del Señor sufrimos, pero qué hermoso es vivir para la gloria del Señor y sujetarnos, someternos bajo Él y ampararnos en sus alas y saber que de seguro vamos a salir en victoria. Amén. Porque el que se humilla será exaltado. Nos Amén. humillamos en su presencia. Les bendecimos, iglesia, les bendecimos, hermanos. Hasta el próximo martes. Bueno, nos volvemos a ver el domingo en el servicio, en la celebración dominical, pero con una entrega como esta, un estudio bíblico, hasta el próximo martes a las 6 en punto. Les bendecimos.